Bueno, pues compañeros, qué bueno que seguimos aquí. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro amigo licenciado Javier Tolentino II, quien es jefe del Departamento de Atención a Trabajadores de la CONSAR. Muy bien, pues sin más vamos a iniciar con esta conferencia que sabemos que va a ser de gran utilidad para nosotros. Adelante, bienvenido. Gracias. Como siempre, buenos días a todos primero que nada. Obviamente agradecer la oportunidad que nos da la Federación de Trabajadores del Estado de Puebla para estar con ustedes el día de hoy. Ya vi que hace rato tuvieron una charla con algunos temas muy similares. Obviamente voy a hacer algunas precisiones, también algunas actualizaciones referente a este tema. Mi nombre, como bien lo dijeron, es Javier Tolentino. Yo vengo de la Dirección de Atención a Trabajadores de la CONSAR. Básicamente me tomo un minuto nada más para decirles qué hacemos en esta Dirección de Atención a Trabajadores. Estamos divididos en dos subdirecciones: la subdirección de atención a trabajadores, que se encarga de atender oficios, llamadas, correos, mails, etcétera, casos en específico, y estamos en la subdirección de difusión, precisamente de donde vengo. ¿Qué hacemos en esta subdirección de difusión? Aparte de pláticas, cursos, módulos, también hacemos ferias, hacemos prácticamente la chamba de acercamiento con el trabajador. Esta presentación que vamos a desarrollar, algunos temas probablemente los pasaré más rápido, dado que ya se vieron en la sesión anterior, pero sobre todo me gustaría que nos enfocáramos en las preguntas precisamente que quedaron pendientes, por ejemplo, de la sesión anterior y de las que traigan ustedes directamente. Ahora, como bien me presentaron, es Javier Tolentino mi nombre. Yo soy de los expositores que realmente las dudas quiero que las vayamos sacando conforme vaya desarrollándose la presentación. Y bueno, si al final también hay un caso en específico, con todo gusto nos quedamos a resolverlo. Ahora, si me ayudas nada más con la primera, es esto. El sistema de ahorro para el retiro, nos hemos dado cuenta en distintas ocasiones que se percibe lejano básicamente por dos cuestiones. Obviamente porque se relaciona con el fin de la vida laboral, obviamente, y también, pues en su momento es algo que tenemos que pensar, es el fin de incluso de la vida orgánica, ¿no? Se acerca uno obviamente a una etapa de vejez que pues es complicada de digerir para cualquier trabajador y para cualquier persona directamente. ¿Qué tenemos reflejado en esta primera lámina? Nosotros, por ejemplo, hace 2 años, en conjunto con lo que es la AMAFORE, que es la Asociación Mexicana de Afores, hicimos una encuesta. Esta encuesta que nos reveló que obviamente en la vida cotidiana de un individuo tenemos distintas ocupaciones, ¿no? Obviamente tenemos trabajo, tenemos cuando se puede vacaciones, enfermedades, vida en familia, adquisiciones materiales que nos van distrayendo justamente del objetivo de pensar en el sistema de ahorro para el retiro. En esa ocasión, en aquella encuesta, nos arrojó que en este caso más del 90% de los trabajadores encuestados había pensado únicamente 3% de toda su vida en la etapa final, en la etapa de qué iba a vivir cuando se pensionara. Entonces, precisamente todas estas ocupaciones, este desapego de la cuenta de la Afore, ¿en dónde nos tiene actualmente? Pues obviamente nos tiene en pensiones mínimas. Entonces, es importante también aquí decirles que esta plática va a desarrollarse en dos sentidos. La plática va a ser del tipo preventivo, es decir, de aquellas cosas que podemos prever y tomar decisiones antes en este sistema de ahorro para el retiro, para que en su momento nos reditúen una mejor pensión. Pero también va a ser la parte correctiva. La parte correctiva es aquella en, ya tengo el problema, por ejemplo, a lo mejor tengo mi dato mal en la cuenta de Afore, ¿cómo lo resuelvo? Por ejemplo, esa es la parte correctiva. Entonces la plática la voy a enfocar básicamente en esas dos cosas y bueno, obviamente también en ir contestando sus dudas. Ahora, por favor. Una más, por favor. Una cuestión que nos hemos encontrado precisamente cuando observamos este tipo de pláticas que no provienen directamente de lo que es la CONSAR. La CONSAR, para aquellos obviamente que no ubiquen bien el nombre, es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, obviamente con sede en Ciudad de México. Lo que hacemos es que, por ejemplo, si yo el día de hoy estuviera como representante de una Afore dándoles esta plática, obviamente lo que se tornaría es que al final fuera tendenciosa. O sea, les doy la información, pero quisiera que se registraran conmigo en mi Afore. El día de hoy van a recibir una plática completamente neutral. Nos vamos a ir directamente a conocimiento básico. Pero para partir de eso, justamente lo primero que tenemos que hacer es aterrizarnos todos en un antecedente histórico y partir de una misma base de conocimiento. Entonces, para esto traigo esta lámina, que trae 3 fechas importantes para un trabajador cotizante al IMSS: 1943, 1992 y 1997. ¿Por qué?
¿Por qué te pongo el 43? Porque tú o tus trabajadores representados deben de saber que si en una empresa privada les dan seguro social, el Instituto Mexicano del Seguro Social nació a partir de 1943. Entonces es importante que tengas esa fecha en el radar y también que tengas esa fecha en el radar. ¿Por qué? Porque dice, no existe el SAR, es decir, el sistema de ahorro para el retiro como se conoce actualmente no existía en ese momento. Entonces, ¿qué sucedía, por ejemplo, si en aquellos años un trabajador cumplía con los requisitos para pensionarse? Se pensionaba a través de lo que se conoce como un régimen de pensiones de reparto, ¿vale? Ahorita voy a explicar de una manera didáctica qué es el sistema de pensiones de reparto. Si ustedes se dan cuenta, el sistema de pensiones de reparto se mantiene hasta 1992, que es la segunda fecha importante. ¿Por qué la destacamos en color rojo? Porque en el 92 nace el sistema de ahorro para el retiro como tal. Al día de hoy, este SAR se le conoce como SAR 92-97, ¿vale? ¿Qué es esto? Imaginemos, por ejemplo, que un trabajador labora en Coca-Cola en aquellos años. Imaginemos que es una persona que entró a laborar en 1980, en 1996, tiene 16 años de servicio, 60 años cumplidos, y se acerca al Seguro Social. El Seguro Social le va a decir, hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 60, cumples el primer requisito. ¿Cuántas semanas de cotización tienes? 600, cumples el segundo requisito. Ahora te va a decir, en este momento, ¿desde cuándo estás cotizando? No, pues desde 1980. Básicamente lo que va a hacer el Seguro Social en aquellos años va a ser, es un trabajador que me está cumpliendo los requisitos, lo voy a pensionar directamente a través del sistema de pensiones de reparto. Pero adicional a esa pensión que yo como Seguro Social le voy a pagar, le voy a entregar su SAR 92 en una sola exhibición, es decir, como complemento al pago de esta pensión. Porque esa primera etapa del SAR se pensó justamente en eso, en que fuera un complemento al pago de la pensión que genera ese trabajador. Ahora, ¿dónde se manejó ese SAR? Ese SAR se manejó en bancos o ICEFAS. Yo regresaba al ejemplo. Imaginemos que en 1992 mi patrón era Coca-Cola. Como Coca-Cola tenía, por ejemplo, su nómina en Bancomer, tenía etcétera, tal, al patrón en ese momento le convenía también que sus trabajadores tuvieran su cuenta de banco con su SAR en Bancomer, por ejemplo. Entonces, les abría una cuenta de SAR con su RFC y les depositaba 2% para retiro y 5% para vivienda. ¿De qué? Del salario que tenían registrado, del salario base de cotización. Entonces, esto dura de 92 a 97. Muchos bancos manejaron SAR. Bancomer, Banamex, Bansefi, Banco Inverlat, Banjército, etcétera, incluso algunos bancos que el día de hoy ya no están en operación. Pero ¿por qué es importante que tú como trabajador o que tus representados sepan de la existencia del SAR 92 antes de las AFORES? Porque el día de hoy, independientemente del régimen por el que te vayas a pensionar, sea régimen 73 o régimen 97, el SAR sigue funcionando de esa manera, te lo van a entregar en una sola exhibición. Entonces es importante que si tú estuviste cotizando entre estas fechas, el SAR 92 lo tengas integrado a tu cuenta de Afore, ¿vale? Es importante. Duró de 1992 a 1997. Ahora, ¿por qué dice régimen de pensiones de reparto? Por lo siguiente, en aquellos años lo que pasaba era, por ejemplo, si me adelantas uno, por favor, es lo siguiente, en aquellos años 40, 50, 60, existían 26 trabajadores en activo por cada pensionado. Es decir, imaginemos que somos en este grupo 26 trabajadores en activo. Por cada día que nosotros nos presentamos a trabajar, vamos a cooperar a una bolsa colectiva, una bolsa de aportaciones. Yo me presento a trabajar y se deposita una bolsa colectiva. En el momento en el que yo salgo de este grupo de 26 personas y me convierto en un trabajador pensionado, ¿de dónde sale el pago de mi pensión? Justamente de esa bolsa colectiva. ¿Y por qué tengo derecho yo? Porque en su momento, estando en activo, cooperé a esa bolsa colectiva, ¿vale? Entonces, imaginemos que esa bolsa colectiva de aportaciones es una bolsa grande, una bolsa global. ¿Por qué funcionaba perfectamente ese sistema viejo? Por lo siguiente, porque la relación era 26 trabajadores a 1. ¿Perfectamente sustentable? Claro que sí, porque en el momento en el que yo cumplía 60, ustedes seguían trabajando. Entonces, obviamente, había fondo para pagar esa pensión directamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? En algún momento, esta pirámide se empieza a invertir y entonces lo que tenemos es que empieza a haber una disminución de trabajadores en activo. ¿Por qué? Porque estos 26 también empiezan a cumplir 60 años. Obviamente, en algún momento me iban a alcanzar a mí. Entonces, ¿qué sucede en 2013? En 2013 tenemos una disminución
de trabajadores a 5 trabajadores en activo por cada pensionado. Y más aún hacia futuro, teníamos una proyección, por ejemplo, en CONSAT que nos dice que para 2035 esta situación iba a estar en 2 trabajadores en activo por cada pensionado, ¿vale? Entonces, financieramente, económicamente, el sistema iba a ser inviable, seguirlo pagando de esa manera. Entonces, si nos regresamos aún antes, sucede que el 1 de julio de 1997 entonces se da la famosa reforma a la ley del Seguro Social. ¿Por qué razón? Por la razón que acabamos de ver, porque era necesario modificar el sistema de pensiones. Entonces pasamos de un sistema de pensiones de reparto, de esta bolsa colectiva. Imaginemos que esta bolsa colectiva se divide y a cada uno de nosotros nos dan una bolsa individual. Esa bolsa individual, esa cuenta individual, va a estar administrada a partir de 1997 a través de una Afore. Y entonces en esta cuenta de Afores, se van a empezar a recibir mis cotizaciones para el sistema de ahorro para el retiro. En este caso van a darse cuenta ustedes también que tenemos un cambio en el régimen pensionario. Pasamos de un régimen de pensiones de reparto a un régimen de pensiones de capitalización individual. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 1 de julio de 1997 el sistema de pensiones cambia y ahora cambia de un sistema colectivo a un sistema en el cual mi pensión va a depender de lo que yo junte directamente en mi Afore, ¿vale? Obviamente, tomándome un poco de la presentación anterior, ya vieron más o menos la diferencia entre un régimen 73 y un 97. Entonces, el segundo tip de esta presentación es, si tú estuviste cotizando el 1 de julio de 1997, a partir del 1 de julio de 1997 vas a tener una cuenta de Afore, ¿sale? Una cuenta individual administrada en una Afore, y es importante también que sepas que a partir de este año cambia la manera de pensionarse y cambia también este seguro. Se crea un nuevo seguro que actualmente se conoce como el seguro de RCB, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Entonces, segundo tip. Tercer tip de la presentación: si yo soy, por ejemplo, un trabajador que quiere localizar su cuenta de Afore, se acerca conmigo un representado, lo primero que tenemos que hacer es, ¿desde qué año estás cotizando? ¿Sale? Si te dice, ¿sabes qué? Dejé de cotizar en 1994, sabremos que esa persona no tiene cuenta de Afore. Si te dice, ¿sabes qué? Estoy cotizando desde el 80 y sigo actualmente trabajando, sabremos que tiene una cuenta de Afore a su nombre. Eso es importante. Ahora, es importante también decirles, al final, obviamente voy a poner los datos de contacto de CONSAT, pero es importante también hacer la distinción, obviamente, entre lo que es un trabajador asignado y uno registrado, que antes de adelantarme un poco, primero me gustaría aterrizar otro tema un poquito. Ahora, si me ayudas, por favor, nada más, una más, por favor, y una más. Una más, por favor. Aterrizar correctamente, otra más. Ahorita me voy a estar regresando. Eso es importante. Aterrizar correctamente el término de Afore. Entonces, al día de hoy ya entendí que básicamente el sistema de ahorro para el retiro, en este caso, empieza en 1992. De 92 a 97 en bancos, de 97 a la fecha en Afores. Pero ahora, importante también explicar qué significa Afore. Afore significa Administradora de Fondos para el Retiro. Va a ser la institución financiera que te va a administrar el SAR, el dinero de ahorro para el retiro, de aquí a que te retires básicamente. Y tiene que cumplir 3 funciones principales, estimados: darte información sobre tu cuenta de ahorro, ayudarte con tus trámites y lo más importante es esto: resguardar, invertir tu dinero y en su momento, a través de esta inversión, generarte un rendimiento. ¿Para qué? Para el pago de una pensión directamente. Entonces, es importante aquí porque quisiera saber, y esta pregunta va para todos ustedes en el auditorio, ¿todos saben en qué Afore están de los que estamos aquí? ¿O hay alguien que lo ignore? Ok. Hay personas que ignoran precisamente en dónde está su cuenta, por ejemplo, ¿no? Obviamente vamos a dar los medios para poder hacerlo. Ahora, es importante que, y aquí me da gusto que todos sepan en qué Afore están, pero ahora, otra pregunta: ¿cada cuánto les está llegando el estado de cuenta, por ejemplo? No llega, cada 2 meses, exactamente. Por ley, el estado de cuenta, aquí como lo dice el primer rubro, dice: debe darte información sobre tu cuenta de ahorro. El estado de cuenta tiene que llegarte 3 veces por año, en enero, mayo y septiembre, ¿sale? Eso es por ley. Ahora, es importante también que sepas que cuando te registras o en cualquier momento tú puedes hacer la modificación precisamente con tu Afore. ¿Por qué? Porque lo que sucede a veces con las Afores es que se entrega la documentación y entre la documentación también te entregan la autorización para enviarte el estado de cuenta por correo electrónico. Si tú en ese momento firmaste, obviamente estás autorizando que por correo electrónico te vaya a llegar. Es importante que el trabajador sepa que en todo momento puede solicitar un estado de cuenta.
¿Cómo lo voy a hacer? Directamente en mi Afore hay un formato que se llama formato de solicitud de estado de cuenta. Si lo que me están pidiendo es el estado de cuenta que me llegue en sobre cerrado, tengo que hacerlo a través de este formato. Pero también es importante que sepas que tú en todo momento puedes acudir a tu Afore por una consulta de saldos directamente que te imprimen en ese momento y te lo dan al día, te lo dan sellado. Entonces, dependiendo del trámite que necesites hacer, es importante que identifiques qué trámite necesitas hacer en la Afore. Ahora, un par de actualizaciones nada más, chicos. Sí, no, ya nada más, por favor. Dígame. ¿La solicitud la puedo hacer por correo y recogerla en formato? La solicitud en este momento tendría que ser, sí, impresa, para que te puedan... ¿Por qué? Porque 90% de los casos de un trabajador que no le llega el estado de cuenta es porque sus datos no están actualizados. Entonces es importante que asientes directamente en los formatos correspondientes la dirección con la que cuentas actualmente, para que precisamente se actualice base de datos y te comience a llegar directamente el estado de cuenta. Ahora, 90% de los casos, estimados, que no llega estado de cuenta es por eso, por esa situación de actualización de datos. Pero también hay un porcentaje importante del siguiente trabajador, aquel, por ejemplo, que lo van a identificar en su mayoría con trabajadores jóvenes, a veces no tan jóvenes, eso es importante. Son trabajadores que se encuentran asignados. Aquellos que, por ejemplo, llevan, por ejemplo, una persona, no sé, 20 años, su primera chamba, va a empezar a trabajar y le dan su primer número de seguro social. Entonces, imaginemos que el día de hoy, por ejemplo, a mí me contratan en una empresa, ¿no? Octubre de 2018. Yo tengo como trabajador de recién ingreso un año calendario, es decir, a octubre de 2019, para poder elegir Afore. Si yo no he hecho elección de Afore, la CONSAR, que es el órgano regulador, me asigna una. Pero ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas es, una, no conozco en qué Afore estoy directamente. La segunda es, no me llegan estados de cuenta. Y la tercera desventaja de estar asignados es que no recibes el mismo rendimiento que si estuvieras registrado. Entonces es importante que, si tienen conocimiento de trabajadores que no sepan el día de hoy en qué Afore se encuentran, los remitan obviamente a nuestra página, que la voy a dejar al final, o a nuestro número telefónico Sartel, o como bien lo dijo el delegado de Conducef, directamente a oficinas de Conducef, para descartar esa posibilidad de que estén asignados por todas estas desventajas que ya vimos. Es importante que un trabajador asignado se registre cuanto antes. ¿Vale? Adelante, por favor. ¿Sí? Ahora, es importante aquí nada más hacer una actualización. Estas Afores cambiaron respecto a lo que traíamos en la presentación anterior con Conducef. Es importante decirles que ahorita actualmente existen únicamente 5 Afores. La primera de ellas ya agrupa a todos los trabajadores en color verde de 36 años y menos, ¿vale? La segunda es 37 a 45. La tercera es de 46 a 59. Y las últimas dos, la color lila y la color rojo, son de 60 años o más. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos de aquí abajo? La diferencia está en que en el color rojo, de 60 años y más, van a estar aquellas personas que ya tenemos identificado que hicieron un trámite de pensión o que están iniciando su trámite de pensión. En este color van a estar aquellas personas de color lila que no han iniciado ningún trámite de pensión. ¿Por qué se los digo? Porque generalmente hay un mito que ronda por ahí, es la edad para pensión en México, independientemente del régimen 73 o 97, es de 60 años cumplidos, ¿vale? Entonces, si detectamos en el sistema que ya hay una persona que dijo, ¿sabes qué? Yo acabo de cumplir 60 y básicamente estoy formado ya en la ventanilla de pensiones, va a estar aquí. Pero si tenemos identificado una persona que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer todavía trámite de pensión, me voy a pensionar a los 65, etcétera, que va a estar más años su dinero invertido en el sistema, va a estar directamente acá, ¿vale? Esa es la diferencia básicamente entre estas dos. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Pues obviamente por el horizonte de inversión que se tiene para un trabajador. Obviamente aquella persona, por ejemplo, que tiene 20 años, que va a estar en el color verde, pues obviamente el tiempo en el que va a estar invertido su recurso de aquí a que se pensione, pues es de por lo menos 40 años, ¿vale? Entonces es importante eso, y que también vean la actualización en las tablas. Porque estas tablas, si nos adelantamos una más, es importante, ahí nos quedamos un poquito. Se enfocó mucho, obviamente, la plática también anterior en el tema del rendimiento. Pero es importante que un trabajador sepa que para elegir la mejor Afore se tiene que fijar básicamente en 3 pilares. El principal sí es rendimiento neto, obviamente. El segundo es la comisión que te está cobrando tu Afore por administrar tu cuenta. Y el tercero, los servicios que te ofrece. Eso es bien importante. Ahora, el rendimiento neto es el principal, sin duda. ¿Y cómo se saca? De rendimiento menos comisión que te cobra la Afore
igual a rendimiento neto. Eso es bien importante que lo chequen. ¿Por qué? Por lo siguiente. Estas son las tablas realmente actualizadas al cierre de agosto de 2018. Incluso hay algunas modificaciones, chicos. Aquí tenemos únicamente ya 10 afores. ¿Por qué? Porque en el sistema se han presentado movimientos. Por ejemplo, HSBC, por ejemplo, dejó de funcionar como afore. Y ahora, ¿quién tomó esas cuentas? Principal, por ejemplo. MetLife acaba de dejar de funcionar como afore. MetLife la veían hasta hace unos 3 meses en esa tabla. Quienes sean clientes de MetLife, ¿dónde están actualmente? En Principal, por ejemplo. ¿Vale? Lo que era Afore ING, no sé si se acuerdan de un leoncito naranja. Esa Afore ING actualmente es lo que es Afore Sura, por ejemplo, ¿no? 21 Banorte, por ejemplo, empezó siendo siglo XXI por aparte, Banorte por aparte, se juntan y hacen 21 Banorte, pero también cuando Bancomer deja de funcionar como Afore, ¿a dónde se van esas cuentas? A 21 Banorte. Y actualmente, por ejemplo, el número de cuentas, 21 Banorte es la Afore que más número de clientes tiene, ¿vale? Entonces, si nos adelantamos para que también vean las otras, acuérdense de fijarse bien en su edad, 46 a 59 y 60 años o más. Díganme. ¿La Citibanamex actualmente tiene algún riesgo? Como las que mencionaste que han estado desapareciendo. No. Y eso es importante nada más aclarárselo. En el sistema va a haber básicamente tres temas que hay que destacar respecto a las afores en ese sentido. La primera es, cuando entra una nueva afore en funcionamiento, obviamente se le da un tiempo estimado de que obviamente se le conoce coloquialmente como que agarre el mercado, ¿no? Que empiece, obviamente se le asignan algunas cuentas, empieza a trabajar y tal. Si te convencen los servicios, el rendimiento y eso, tú puedes ir como nuevo trabajador a registrarte en esa afore. Esa es una nueva incorporación de afore. El segundo trámite es cuando se hace una que se le llama, ¿cómo se llama esto? Es como una unificación, como una fusión, una fusión de afores. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, esto pasó en el caso de 21 Banorte. 21 era por aparte, Banorte por aparte, eso se le llama fusión de afore. Y la otra se le llama disolución de afore. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una afore deja de funcionar como afore. Dice, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a mantener en el mercado de las afores. ¿Y qué hace CONSAR en ese caso? O en cualquiera de los otros dos casos. La opción que se tiene para todo trabajador es la siguiente. Cuando alguien pasa por una disolución de afores o por una fusión de afores, en todo momento el trabajador tiene la posibilidad de decidir de quedarse en la afore en la que está, en la afore nueva, si fue una fusión, o bien cambiarse en cualquier momento de afore. Ahora, ¿quién es el que decide directamente si una afore funciona o deja de funcionar? Pues la afore está constituida de distintas maneras. Tiene obviamente área operativa, tiene área de riesgos, tiene tal. Y si en algún momento una afore deja de funcionar, tiene que avisar con tiempo. En este caso, Banamex sigue funcionando de manera normal. O sea, no ha levantado al momento la mano para decir, ¿sabes qué? Yo dejo de funcionar como afore. Ahorita el sistema se compone de estas 10 afores que ustedes ven aquí. Y básicamente el último cambio que les destaqué fue el de MetLife directamente, ¿sale? Ahora, si nos regresamos tantito, por favor. Es importante aquí nada más darse cuenta, estimados, que sí es bien importante la decisión en materia de rendimiento neto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hay una diferencia muy importante entre el primero y el último lugar en materia de rendimiento, ¿vale? Incluso en esta tabla se llega a presentar una diferencia de hasta 3 puntos porcentuales de diferencia. Ahora, es importante decirles de dónde provienen justamente esas aportaciones de las afores. Las afores reciben dinero de lo que se conocen, que son, en México las conocemos como aportaciones tripartitas. Son trabajador, patrón y gobierno los que aportan bimestralmente a una cuenta de afore. ¿Cuánto se aporta? En total, el 6.5% del salario base de cotización. Entonces, el tip aquí en la presentación está que cuando un trabajador comienza a laborar, empieza a recibir aportaciones a su cuenta afore desde el primer bimestre, ¿vale? Y caen de esas 3 partes, trabajador, patrón y gobierno. Entonces, es importante que si yo soy un trabajador nuevo o tengo obviamente el honor de representar trabajadores, los oriente en este sentido. Si mi trabajador es nuevo y le acaban de dar trabajo, lo primero que tiene que hacer es, con su número de seguridad social, registrarse en una afore. Es bien importante que desde el primer trimestre empiece a recibir el rendimiento real que le está dando su afore. Eso es bien importante. Y como lo dijeron en la sesión anterior, se presentan cambios en materia de rendimiento, sí,
dado que aquí estamos hablando de personas que se acaban prácticamente de incorporar, personas jóvenes que tienen una posibilidad de inversión muy diversificada, o sea, se invierte en distintas ramas su dinero. Si se dan cuenta, con el paso del tiempo, nos adelantamos, por favor. Si se dan cuenta, con el paso del tiempo, lo que sucede es que sí, el rendimiento baja precisamente porque obviamente en la verde estamos hablando de un trabajador que incluso puede tener 20 años, que le faltan 40 en el sistema para pensionarse. En la morada estamos hablando ya de personas que tienen 60 años y que en ese momento, si cumplen los requisitos, se pueden pensionar. Incluso desde el azul estamos hablando de personas que ya tienen a lo mejor 55 años, que les faltan 5 años en el sistema para poder pensionarse. Ahora, es importante también que tú como cliente sepas analizar también lo que está haciendo la Afore con tu dinero en este sentido. Obviamente escuchaba al expositor anterior que me decía, ¿sabes qué? Sí se presenta más rendimiento en el color verde, pues obviamente por el tipo de inversiones que tienen, ¿no? Se presentan obviamente las minusvalías de las que hablábamos y vamos a hablar en este momento también. Y en el color lila, nos decía el expositor anterior, son inversiones más en lo que se conoce como renta fija. Claro, adelante. La diferencia de manera didáctica entre una y otra es que, por ejemplo, en el color verde, por 2 pesos de inversión, la Afore te puede decir, ¿sabes qué? Yo te puedo dar inversiones variables. De esos 2 pesos te puedo dar un día 20 centavos de rendimiento, pero al siguiente día te doy hasta 6 pesos, 4 pesos. ¿Vale? En este color lila y en el color azul, lo que sucede es que por esos 2 pesos, a lo mejor te dan 1 peso de rendimiento, pero de manera más estable. Esa es la diferencia entre los colores. Ahora, ¿por qué es importante que tú como trabajador lo sepas? Porque este sistema está hecho para que las decisiones las tomen los trabajadores. Porque es importante que tú sepas que en todo momento, si eres, por ejemplo, el trabajador de 20 años que está en el color verde y que dice, por más que yo vea un rendimiento de 8, de 7 puntos porcentuales, no me gusta la inversión que se hace de mi dinero, te puedes optar y puedes optar por cambiar de color. Te puedes cambiar al color naranja, al color azul o al color lila directamente. ¿Vale? Y lo mismo, si es una persona, por ejemplo, que dice, yo tengo 60 años y me siento con la fuerza para trabajar todavía 5 años más, 6 años más, no me quiero pensionar, pero tampoco quiero el rendimiento de 4 puntos porcentuales, de 3. En ese caso, tú también puedes hacer lo contrario. Tú del color lila te puedes ir al azul, al naranja o incluso al verde. ¿Vale? Entonces eso es importante porque esa es una modificación que se acaba de hacer hace aproximadamente 2 años y se le llama selección de CIEFORE, ¿vale? Entonces es importante que tú sepas que lo puedes elegir. Ahora, otra cuestión que es importante que sepas, que debes de saber, es que en cualquier momento tú te puedes traspasar de Afore, tú te puedes cambiar de Afore. La regla únicamente está en lo siguiente: una vez al año a la Afore que tú quieras. Si después de revisar las tablas ustedes se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? A lo mejor no estoy en la mejor Afore. Imaginemos que, por ejemplo, estás en Azteca. Después de esta plática dices, me urge un cambio de Afore, ¿sale? Y te vas, no sé, a Sura, ¿sale? Una vez al año, dice la regla, a la Afore que tú quieras. Si en ese mismo año tú de Sura te quisieras cambiar a otra Afore, lo único que te va a decir la CONSAR es, sí, pero para Inbursa, Coppel o Profuturo. Ya de Sura no te van a dejar caer hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente iría en contra del beneficio del trabajador, ¿vale? Se estaría yendo a un rendimiento menor. Entonces es importante que sepas que eso se puede hacer. ¿Cómo se hace? Un traspaso de Afore se necesita obviamente lo que es el último estado de cuenta y que elijas la Afore nueva a la que te quieres ir. Ahora es importante también que sepas que actualmente se está pidiendo lo que se conoce como la constancia de implicaciones para traspaso. Se pide generalmente para aquellos trabajadores, por ejemplo, que están y que se conocen como la generación de transición, aquellos que han trabajado antes del 1 de julio del 97 y después del 1 de julio del 97. ¿Con qué intención? Con la intención de que si el trabajador quiere cambiarse a una Afore con menor rendimiento, se le informe por parte de su Afore que eso puede perjudicar realmente en su rendimiento. Se le llama constancia de implicaciones para traspaso porque implica que el Afore que te está dejando ir te dé una explicación de precisamente qué significa el traspaso que estás haciendo. Ahora es importante nada más que sepan que con estos 2 documentos, estado de cuenta, el último, el actualizado, y constancia de implicaciones para traspaso, en caso de necesitarla, porque no todos los trabajadores necesitan la constancia, te puedes cambiar directamente de Afore. Es importante que sí lo hagas de manera razonada y sobre todo teniendo en cuenta estas tablas de rendimiento. Es importante que sepas que la tabla de rendimiento, el agente promotor, la persona que te ayuda en la Afore, tiene que mostrarte las actualizadas y en color. Si en algún momento tú tienes duda precisamente de esto, las puedes consultar en página de internet
o puedes llamar a nuestro número telefónico, porque también en el número telefónico das tu edad y te tienen que leer el posicionamiento que tiene tu Afore en materia de rendimiento, de acuerdo a la edad que tienes. Entonces es una decisión pensada, sí, pero que también después de esta plática, si ustedes necesitan cambiarse o ven que es necesario cambiarse, lo van a hacer de mejor manera, lo van a hacer de manera informada. Ahora, yo decía que el rendimiento es lo principal, estimados, pero también, ¿nos adelantamos una, por favor? Lo importante, una más, bueno, esta ya les expliqué cuál es obviamente los trabajadores que ya están a punto de pensionarse, que obviamente se cuida mucho su inversión, porque son trabajadores que en el plazo que tiene el Seguro Social, 20, 30 días máximo, van a retirar su dinero. Eso es importante. Yo les decía que otra parte importante es justamente la de los servicios. Los servicios, ¿qué significa, estimados? Significa que nosotros también en CONSAR nos hemos puesto a revisar los servicios que están ofreciendo cada una de las AFORES. Hay servicios, por ejemplo, como el estado de cuenta, que yo les decía, ¿sabes qué? Te tiene que llegar por ley 3 veces por año, enero, mayo y septiembre, ¿no? Pero, por ejemplo, como plus, yo como AFORE te digo, ¿sabes qué? Regístrate en el portal de internet y lo puedes ver en el momento en el que tú quieras, ¿vale? Servicios como cuáles se califican aquí, que te atiendan bien telefónicamente, que te atiendan bien personalmente, que tengan personal capacitado para resolverte tus dudas. Pero, por ejemplo, otra cuestión importante que mide ese indicador es cuando ya enfrentamos una problemática más grande. En México, les voy a compartir, hay un caso que es un problema que se presenta más frecuente de lo que quisiéramos, pero es, por ejemplo, aquel trabajador que tiene 2 números de seguridad social. Aquel trabajador que tiene 2 números de seguridad social, por distintas razones se puede dar. Puede ser que incluso esos 2 números de seguro social tengan distintas cuentas de Afore, por ejemplo. Y entonces sus aportaciones están dispersas en 2 cuentas de Afore. ¿Qué se tiene que hacer? En estos casos, el Seguro Social determina el número correcto y se tienen que unificar esas cuentas. Entonces a eso se le llama una unificación de cuentas. Una Afore tiene, para poder hacer esa unificación de cuentas, de 60 a 90 días hábiles. ¿Quiénes van a hacer las Afores que te lo van a hacer en 60, incluso en menos días? Las Afores que tienen más estrellas. ¿Quiénes son las Afores que te lo van a hacer en los 90 días o incluso te van a dar más largas de esos 90 días? Las Afores que están en 1 estrella o en 2. ¿Vale? Entonces, este indicador se mide de la siguiente manera. Te va a comparar servicios comerciales, pero también servicios operativos. 5 estrellas, muy bueno. 4 estrellas, satisfactorio. 3 estrellas, nivel mejorable. 2 estrellas, importantes áreas de mejora. Y 1 estrella, no satisfactorio. Al día de hoy no tenemos ninguna Afore calificada en 5 estrellas, pero en nivel muy bueno, en nivel satisfactorio tenemos con 4 estrellas Afore Sura. Tenemos con 3 estrellas y media a Invercal, que es nivel mejorable, Profuturo con 3 estrellas y Banamex con 3 estrellas. A partir de ahí, de 21 Banorte para pensionista, todas están calificadas en 2 estrellas o más, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo en CONSAR para mejorar ese indicador? Esto se los comparto. Estamos ya en una revisión de una circular nueva, una circular que es la circular en materia de servicios. Si esta circular básicamente sigue en un proceso, obviamente, cuando se publica una normativa, si esta normativa ya aplica, estaríamos pensando que yo creo que a finales de este mes se estaría aprobando precisamente lo que es esta circular en materia de servicios. ¿Qué vamos a hacer y qué se le está exigiendo a las Afores? Básicamente, mejores servicios, que mejoren sus indicadores de servicio. Entonces es importante que sepan que ahorita, para poder elegir Afore, también es importante echarle un ojo al tema de los servicios. Por último, adelantamos una, por favor. Es importante también el tema de las comisiones, estimados. ¿Por qué? Este es el cuadro actualizado de comisiones que cobran actualmente las Afores. Está ordenado de la Afore que menos cobra a la que más está cobrando, ¿sale? En este caso, obviamente, aparecía MetLife por el tema de la actualización, que van a estar vigentes todo este año. En este caso, la que más está cobrando es Invercap con 1.08. Ahora, importante, yo les decía que para elegir la mejor Afore es rendimiento menos comisión. ¿Por qué? Porque en este caso no quiere decir que la Afore que menos esté cobrando sea también la que más rendimiento te va a dar. Hay Afores que te están cobrando más, pero que también te están dando más rendimiento. Entonces es importante eso. Ahora, importante también mencionar, pensionista es una Afore que se creó para trabajadores que cotizan al ISSSTE, pero que actualmente puede recibir a cualquier tipo de trabajador. Seas trabajador que cotiza al ISSSTE, que cotiza al IMSS, o seas trabajador independiente. También ahorita vamos a hablar de los independientes. Entonces es importante eso, ¿sale? Por favor, si me ayudas a adelantarme, vamos a uno más. Ahorita te digo a dónde nos vamos, ¿sí? Uno más, por favor. Vámonos hasta la división de... Uno más, yo te digo, aquí, en este.
Entonces es importante que esta es otra actualización que les traigo en este tema. Es importante que todo trabajador tenga elaborado al día de hoy su expediente electrónico de identificación. ¿Qué es esto? Este es un trámite que CONSAR ha establecido para lo siguiente. Se resume en esta imagen. Estamos tratando de agilizar los trámites para que la próxima vez que tú acudas a tu Afore por un trámite ya no te hagan llevar tanta papelería. Lo que estamos haciendo también es justamente cuidar esto. Estamos tratando de digitalizar los documentos importantes del trabajador para que todo se comparta a través de expedientes de identificación electrónicos. Obviamente bajo los sistemas de seguridad que establece CONSAR. ¿Por qué? Se ve mucha la información, estimados, que se necesita, pero realmente necesitas 3 documentos. Necesitas lo que es tu CUR, necesitas tu IFE y necesitas tu comprobante de domicilio, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? El ejecutivo de la Afore te va a ayudar a crear este expediente electrónico, pero lo más importante es que te van a tomar huellas digitales. ¿Para qué? Para que la próxima vez que tú tengas que hacer un trámite en el sistema, lo autorices con tus huellas digitales. Pero también está la contraparte. La contraparte es que la persona de la Afore que te ayude a crear este expediente y de ahí en adelante cualquier trámite, también se va a identificar con sus huellas digitales, ¿vale? Entonces lo que estamos tratando de ganar aquí es seguridad, porque ¿qué era lo que pasaba? Por ejemplo, en 2008, por ejemplo, se dieron muchos casos, por ejemplo, de lo que fue traspasos indebidos, ¿no? Que de repente yo decía, oye, pues si yo estaba en Banamex y de repente a los 3 meses checo ya estoy en Banorte, ¿no? Porque antes lo que necesitaba un trabajador de la Afore para cambiarte de Afore era número de seguro social y básicamente tu firma, ¿no? Entonces, en este caso lo que tenemos identificado, lo que queremos identificar es, si tú, por ejemplo, te vas a cambiar de Afore, tienes que crear tu expediente electrónico y vamos a tener el registro de que tú estás autorizando con tus huellas y también de la persona que te está ayudando a crear ese traspaso directamente. Entonces es importante que, y esta es la parte preventiva, elaborar un expediente electrónico en sitio te lleva aproximadamente 20 minutos con tu Afore. La recomendación que doy es que se haga cita telefónica para que no pierdas tiempo. ¿Por qué? Todas las Afores, a excepción de 21 Banorte, atienden con cita y sin cita. Si vas sin cita, te pueden atender, pero te lleva más tiempo, ¿sale? Entonces hay que hacer cita telefónica para hacer esto y es la parte preventiva. Tú dices, en este momento no quiero hacer ningún trámite, hazlo por la parte preventiva, créalo, te lleva 20 minutos. Ya después que quieras hacer alguno de estos trámites va a ser más sencillo, porque si no va a ser... Imagínate que, por ejemplo, quieres hacer el retiro por desempleo, ¿no? Dices, me urge hacer el retiro por desempleo. Entonces vas a la Afore, pero no tienes expediente identificado hecho. Entonces va a ser el tiempo normativo del expediente electrónico más el tiempo normativo que te lleva el retiro por desempleo. Si lo generas desde este momento y posteriormente tienes, por ejemplo, esa contingencia del desempleo, el único tiempo que tendrías que esperar posteriormente es el retiro por desempleo, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que significa también hacer expediente electrónico? La ventaja que te da es que se hace una revisión de tu expediente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un error en tu nombre, en tu CUR, en tu RFC, se corrige en ese momento. Si quieres actualizar tu domicilio, lo corriges en ese momento. Es momento para que pongas en orden todos tus datos directamente en la Afore, ¿vale? Entonces es importante que lo tomen en cuenta, chicos, por favor, para hacerlo. Por favor, nos adelantamos más. Ahorita te digo dónde parar, por favor. Una más y una más. Aquí, en efecto, justamente como lo veíamos la lámina anterior, en lo único que quiero entrar aquí es en el detalle, precisamente. Esta es una lámina comparativa de los requisitos que te piden dependiendo del régimen al que pertenezcas, ¿sale? Entonces, básicamente, para que tú puedas identificar a qué régimen perteneces, fíjate en el año en el que empezaste a cotizar, ¿sale? Nos regresamos una. Si, por ejemplo, se identifican 3 tipos de trabajadores en México. Aquel que hablábamos al inicio, el cuate que empezó en 1980 y se pensiona en 1996, se va a pensionar completamente por el régimen 73. Régimen viejo, ley antigua, ley viejita, como se le conoce coloquialmente. Segundo tipo de trabajador es aquel que comienza después del 1 de julio del 97. Imaginemos un trabajador joven que empezó en 2015, 2010 a trabajar, y que de aquí en adelante se va a pensionar por ahí del 2040, etcétera. Él se va a pensionar por el régimen 97 y es un trabajador del nuevo régimen, nueva ley de Afores, como se conoce coloquialmente. Pero el tercer tipo de trabajador es el que tenemos ahorita en México, me atrevo a decir, el 99% de todos estamos en esta situación. Trabajadores que empezaron a cotizar en el 80, incluso 70s, 90s, pasaron el 1 de julio del 97, siguen trabajando. Son trabajadores que actualmente
tienen 50, 55, 60 años. Esos trabajadores son la generación de transición, son los que generaron derechos en ambas leyes. Pregunta para ustedes, ¿por qué ley se van a pensionar esos trabajadores? Justamente eso, un trabajador en transición es aquel que puede elegir por qué ley pensionarse, si por ley 73 o ley 97. ¿Qué conviene más? Conviene más si nos vamos al comparativo. Adelante, por favor. Dice, ambas leyes te piden 60 años de edad cumplidos. Ambas leyes te piden que ya no tengas relación laboral, es decir, que estés dado de baja. Y ahora lo siguiente, y la principal diferencia radica en las semanas de cotización. Ley 73, 10 años de servicio, 500 semanas de cotización. Ley 97, 25 años de servicio, lo que es lo mismo, 1250 semanas de cotización. ¿Por qué la diferencia? La diferencia también radica en esto, estimados, en el cálculo de la pensión. Llévenselo como tip también de la presentación. Al trabajador que sea generación de transición, lo más que le va a importar al momento de elegir por qué ley se va a pensionar son los últimos 5 años de la trayectoria salarial, o coloquialmente lo que venía ganando durante los últimos 5 años en su último trabajo, directamente. De acuerdo a ese salario es como te van a hacer el cálculo de tu pensión. Si tú vas al Seguro Social a los 60 años, eres ley 73, te van a preguntar, ¿cuánto tiempo llevas cotizando? Tanto. Tengo 1600 semanas de cotización, llevo cotizando desde los 80, tengo 60 años. Hacen una revisión de tu expediente, ok, todo correcto. Se fijan cuánto venías ganando durante los últimos 5 años y a la edad de 60 años te van a entregar un promedio de 75% de lo que venías ganando, justamente. Si tú vas a los 61 años, te dan el 80%. Si vas a los 62 años, 85%. Conforme vayas cumpliendo un año de edad, la pensión va subiendo en 5%. A la edad de 65 años en México puedes cobrar una pensión que se llama pensión por vejez. Esa pensión por vejez se entrega al 100%, ¿sale? Entonces es importante que todo trabajador que está en etapa de transición sepa que lo mejor en su momento para elegir es esto. El Seguro Social te tiene que hacer un cálculo estimativo. El cálculo estimativo te va a decir a ti cuánto aspirarías de pago de pensión por ley 73 y a cuánto aspirarías de pensión por régimen 97. La opción para todos los trabajadores va a ser elegir el régimen, precisamente. Entonces, adicional a este régimen, y antes de pasar a explicar otra diferencia, la diferencia con el cálculo de pensión de un régimen 97 es que el régimen 97 es aquel trabajador cuya pensión va a estar calculada con base en todo lo que tenga en su cuenta Afore, ¿sale? De este lado la pensión la paga el Seguro Social, de este lado los recursos que tengas en la Afore. Entonces, si tú eres un trabajador, por ejemplo, que entraste después del 97, ¿qué viene en el futuro? Que te presentes al Seguro Social con tus 1250 semanas cumplidas, 60 años, y que te hagan un cálculo de la pensión con lo que llevas en la Afore, que te digan, ¿sabes qué? Tienes 200,000, 300,000 pesos, con esto te vamos a hacer el cálculo de la pensión directamente. ¿Qué recibe un trabajador a manera de pensión? En régimen 73 te van a entregar lo que se conoce como renta vitalicia. Renta mes con mes, vitalicio de por vida, ¿vale? Y es heredable, obviamente. Al final vamos a hablar de eso, de los beneficiarios. Ahora, régimen 97, ¿qué recibe? Puede recibir una renta vitalicia, mes con mes y pago de por vida, o puede recibir retiros programados. ¿Qué quiere decir eso? Que se le programa cómo entregarle su dinero, cómo entregarían esos 200,000 pesos, por ejemplo, ¿vale? Es la diferencia. Y la última diferencia que existe entre una pensión de régimen 73 y una de régimen 97 son los recursos que vas a retirar en una sola exhibición. ¿Por qué? Porque el régimen 73, aparte del pago de su pensión, retira estas 4 cuentas que están aquí. Retiro 97, Infonavit 97, Infonavit 92 y SAR/IMSS 92. ¿Se acuerdan de este SAR, Infonavit 92 y SAR/IMSS 92 de los que hablábamos al inicio? Pues los retiran en una sola exhibición, por eso es importante que se den tu cuenta de Afore. Ahora, es importante también que sepas que el Infonavit te lo van a entregar siempre y cuando no hayas hecho uso del crédito de vivienda. Pero, por ejemplo, si lo utilizaste, lo terminaste de pagar y te siguieron depositando, ese remanente lo vas a poder retirar también, eso es importante. Ahora, un régimen 97, ¿qué va a poder retirar? Son pocos los casos que se presentan, pero sí hay régimen 97 que tiene SAR 92. Entonces, SAR 92 lo vas a poder retirar en una sola exhibición. Todo lo demás se va a ir directamente al cálculo de tu pensión, ¿vale? Dígame.
¿Qué pasa si tienes todavía el crédito de Infonavit vigente? Todavía no terminas de pagar, pero ya estás solicitando tu pensión. Va a ver, simplemente en el Infonavit vas a pasar por una etapa que se llama reestructura de crédito, porque es diferente lo que un trabajador en activo puede pagar respecto a su crédito que lo que un trabajador pensionado puede pagar respecto a su crédito. Entonces, después de que el Seguro Social hace el cálculo de la pensión, y ya sale calculado el pago que te van a dar mes con mes, también pasas por una reestructura de crédito en Infonavit. Y también ya, de acuerdo al monto de pensión que tengas, el Infonavit determina cuánto tendrías que pagar. Pero sí sigues pagando en manera pensionada, pero ya es una reestructura que te hacen justamente de la deuda. Y eso no te lo retiran de tu pensión, sino que tú tienes que ir a pagarlo. Me parece que ya funciona así. O sea, si te tiene, no sé si actualmente te lo están retirando, si tienes que ir a pagar. Lo último que yo sabía es que sí tienes que hacer pagos directos en el instituto. ¿Vale? Ahora, ya, dígame. ¿A qué edad puedo retirar de Infonavit si no obtuve un crédito? El Infonavit, estimados, se divide básicamente en 3 etapas. Si veámoslo desde la etapa que se crea el instituto, 1972 a 1992, 1992, 1997 y 1997 a la fecha. ¿Qué dice el Infonavit respecto a esto? SAR Infonavit 92 lo puedes retirar cuando estás pensionado o a partir de los 65 años estés trabajando o no estés trabajando. Eso se le llama un retiro por edad. Ahora, hay otra cuenta que es el fondo de ahorro. El fondo de ahorro que va del 72 al 92, estimados, el único que tiene el reflejo de esa cuenta, de lo que hubo en ese momento, es directamente el instituto. Eso se puede retirar cuando estés pensionado o hay una sola cláusula que dice, obviamente, el Infonavit, que es cuando tú tienes 50 años o más y tienes un año desempleado, puedes hacer uso de ese fondo de ahorro del 72 al 92. Ahora, Infonavit 97, ¿cuándo se retira? En el momento en el que te pensionas únicamente, ¿vale? Lo hagas a los 60, 65 años. Ese es el Infonavit, ¿vale? Importante. Ahora, importante aquí también nada más tomar en cuenta una cosa más, si me ayudas a adelantar un poquito. No, atrasarte un poquito más. Y uno más. Ándale ahí. Entonces yo decía, si yo no tengo claro precisamente a qué régimen pertenezco, también lo puedo ver por el número de seguro social. El número de seguro social, cuando no ha pasado por alguna problemática, como por ejemplo unificación, separación, etcétera, el seguro social te refleja el año en el que has empezado a cotizar. Por ejemplo, si nosotros, el número de seguro social se compone de 11 dígitos. Si nosotros tenemos el número social que empieza como 1106 tal, y tenemos otro que empieza como el 1187 tal, el primero quiere decir 11, es un dígito que te da de acuerdo a la unidad administrativa del Seguro Social, pero el 06, el tercer y el cuarto dígito quiere decir 2006. En el segundo caso, el número de Seguro Social es 1187, eso quiere decir 1987. Eso quiere decir que en el caso del trabajador que su número de seguro social empieza 1187, estaríamos hablando de un trabajador de transición. En el primer caso, el 1106, 2006, estaríamos hablando de un trabajador del nuevo régimen, de cuenta individual. Eso se puede identificar ahí, pero lo identificas directamente desde el número de seguro social o bien desde tu estado de cuenta, estimados. El estado de cuenta, si tu estado de cuenta dice estado de cuenta generación de transición, aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí dice generación de transición, eso quiere decir que tú vas a poder elegir en su momento por qué ley pensionaste. Si nos atrasamos uno, el estado de cuenta segundo que hay es estado de cuenta generación Afore. Si tu estado de cuenta dice generación Afore, tú eres generación 97, eres de la ley Afore, ¿vale? Y ahora, si nos adelantamos uno y otro más. Si tu estado de cuenta, porque eso también puede pasar, dice estado de cuenta mixto, eso quiere decir que tú eres ese trabajador que tuvo aportaciones mixtas, IMSS e ISSSTE directamente, ¿vale? Son los 3 tipos de estados de cuenta que hay. Ahora, si ustedes recordarán, nos atrasamos una, yo les decía que el trabajador de régimen 73, aparte del pago de su pensión, va a poder retirar ciertos recursos. ¿Cuáles son y cuánto significan en pesos? En el estado de cuenta lo van a identificar de la siguiente manera, estimados. Aquí van a venir sus datos. Importante que chequen nombre, dirección, RFC, CURP y número de seguro social. Pero lo más importante aquí es que chequen esto. Cuando lo abrimos, obviamente todos nos vamos al gran total, ¿no? Queremos saber cuánto tenemos, ¿vale? Pero ojo, este gran total que está aquí se va a dividir en estos 2 subtotales. Estos 2 subtotales tienen que dar la suma de aquí.
Entonces, el primer subtotal que encuentres va a decir, al momento de pensionarse, podrás retirar el total de estas subcuentas. Y este segundo va a decir, al momento de pensionarte, esto se destinará al pago de tu pensión. Entonces, si tu estado de cuenta dice 300,000 pesos en el gran total, y aquí dice 200,000 y aquí 100,000, eso quiere decir que en el momento en el que te retires, retirarás 200,000 pesos en una sola exhibición y 100,000 pesos pasarán al fondeo del pago de tu pensión. Entonces hagan ese ejercicio, revisen su estado de cuenta, porque toda generación de transición va a traer dividido su gran total de esa manera, ¿sale? Entre las subcuentas que va a poder retirar y las cuentas que pasan al fondeo del pago de la pensión. Eso es bien importante que lo chequen. ¿Nos adelantamos, por favor? Una más. Y ya, una más. Una más, por favor. Otra más. Aquí, nada más precisiones. El ahorro voluntario que estaban hablando hace rato. El ahorro voluntario básicamente tiene... ¿Por qué se los menciono? Porque va a haber mucha información incluso directamente de sus afores. El ahorro voluntario básicamente tiene 3 plazos. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto plazo, tu afore te va a decir que forzosamente tiene que tener tu dinero al menos 6 meses. De 2 a 6 meses. Después de esos 6 meses, tú como trabajador tienes la decisión de poder retirarlo o seguirlo reinvirtiendo, si así lo deseas. Obviamente es un periodo de inversión pequeño, son 6 meses. Realmente tampoco es que te vaya a dar una millonada de rendimiento, eso es importante. Pero lo importante de ahí es el plazo. A lo mejor tú tienes un proyecto a corto plazo que dices, ¿sabes qué? Quiero que me dé un poco de rendimiento nada más. Salir de los esquemas tradicionales, por ejemplo, las tandas, etcétera, todo esto, y que te dé algo de rendimiento, lo puedes meter a corto plazo, por ejemplo, en tu afore. El de mediano plazo, hasta 5 años tiene que estar tu dinero dentro del afore, forzosamente. Muchos trabajadores me dicen, oye, ¿lo puedo retirar antes de esos 5 años? Sí, pero te penalizan. ¿Con cuánto? Con el 20% de lo que retires, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque estás firmando un contrato de administración de ahorro voluntario. Eso es importante, que sepas que estableces un contrato y que para que te dé el rendimiento prometido, tiene que estar por lo menos 5 años ahí. Ese es el de mediano plazo. El de largo plazo es el que te sirve para el pago de una pensión. ¿Por qué? Pero en este caso hay que explicar una diferencia. Si nos regresamos a los requisitos, por favor. El de largo plazo es aquel que te van a tener tu dinero invertido desde el momento en el que lo metas a tu afore hasta que te retires. 60, 65 años, la edad que te vayas a pensionar. ¿Por qué es importante que sepas? El ahorro voluntario de largo plazo, para un régimen 73, en efecto, ya no te sirve para calcular pensión o para aumentarla. ¿Por qué? Porque recordemos que un régimen 73 depende de los últimos 5 años, de lo que haya ganado en los últimos 5 años. Pero ojo, si este régimen 73 hace ahorro voluntario a largo plazo, en automático estaría retirando en lugar de 4 cuentas, 5 cuentas. Y un ahorro voluntario de largo plazo te da rendimientos óptimos, eso sí es un hecho. Ahora, importante, ¿para quién sirve el cálculo de la pensión? Si haces ahorro voluntario a largo plazo, para régimen 97 sí te sirve. ¿Por qué? Porque cuando tú te vayas a pensionar, tú decides si el ahorro voluntario que hiciste a largo plazo lo retiras en una sola exhibición, o bien, con esto, aumentas el pago de tu pensión directamente, ¿vale? Entonces, para un régimen 97 hacer ahorro voluntario de largo plazo sí sirve, y sirve bastante porque incrementa el monto de la pensión, ¿sale? Para un régimen 97 sirve, ¿por qué? Porque retira 5 cuentas en lugar de 4 cuentas. Ahora, duda, si yo por ejemplo soy régimen 73, ya estuve escuchando aquí toda tu explicación de la cuenta, tal. ¿Por qué es importante que yo como régimen 73 elija la mejor afore? Por lo siguiente, porque el régimen 73 va a tener invertida esta cuenta, que se conoce como retiro 97, directamente en la afore. Y esta cuenta de retiro 97 es una de las cuentas que más tiene dinero en su cuenta de afore. Entonces, es importante que esta reciba un rendimiento obviamente mayor que si la tengo invertida en un rendimiento menos. Por eso es importante que tú como régimen 73 elijas la mejor afore. ¿Y por qué yo, régimen 97, voy a elegir la mejor afore? Porque de ti depende prácticamente el pago de la pensión, de lo que acumules acá directamente. Entonces es importante que puedas aspirar hasta un rendimiento de 8% a que te mantengas en un rendimiento, por ejemplo, del 3%. Entonces es importante, y ahí radica la principal diferencia. ¿Por qué preocuparse desde hoy por el estado de cuenta de la afore? ¿Vale? Nos adelantamos ya, básicamente 2 últimos temas, que son un par de precisiones nada más. Aquí lo que nos decía el expositor de la Conducef, el anterior, la actualización nada más en el retiro de desempleo. Son básicamente 2 los retiros que te contempla. El retiro por desempleo es aquel que sí, en efecto, te descuenta semanas de cotización, se da a partir del día 46,
y puede haber dos modalidades, la modalidad A y la modalidad B. ¿De qué va a depender? De los años que tenga tu cuenta abierta. Si tu cuenta tiene 3 años abierta, que es lo mínimo que te piden, y tú cumples apenitas con los 3 años, te van a entregar la modalidad A, que son 30 días del salario base de cotización únicamente. Pero si tu cuenta tiene, y eso va a ser para cuentas que tienen entre 3 y 6 años abiertas, es decir, si mi cuenta de Afore tiene 5 años, yo llevo 5 años apenas cotizando, lo único que me van a entregar son los 30 días de salario base de cotización. Pero si tengo 7 años o más con mi cuenta abierta, soy un trabajador que tiene desde el 97 con su cuenta Afore, ahí entraríamos a la modalidad B. Y la modalidad B es, te van a entregar lo que resulte menor entre 90 días del salario base de cotización o el 11.5% de RCB, ¿sale? Eso es bien importante, esta es la modalidad B. Todas aquellas personas que quieran hacer retiro por desempleo y tienen más de 6 años con su cuenta Afore, van a entrar precisamente en la modalidad B. Y va a ser un retiro por parcialidades, 6 parcialidades. La primera es la que te va a entregar mayores recursos. A partir de la segunda y hasta la sexta ya van a ser menores tus mensualidades, pero es importante que sepas eso. Ahora, ¿puedes regresar el recurso para que se reintegre en tus semanas de cotización? Sí, también. Lo reingresas primero el dinero, obviamente, que te presta la Afore, directamente a la Afore, y después te reintegran las semanas de cotización. Casos de éxito, 0 amigos. Nadie casi regresa ese dinero. Entonces es importante que contemplen que si necesitan ese retiro por desempleo, lo hagan de verdad, ¿vale? Porque casi nadie regresa ese dinero, dígame. Aquí tampoco existe la opción de escoger, por ejemplo, tengo los 7 años cumplidos, no quiero retirar los 90 días, tengo la opción de recurrir nada más a los 30 días. Me parece que, eso tendremos que consultarlo obviamente en la parte operativa, pero yo no le vería mayor problema que únicamente pueda retirar los 30 días de salario base de cotización. ¿Por qué te digo que tendríamos que consultarlo? Porque nadie lo hace. El momento en el que decides, todos se van por la mayor cantidad de dinero. Pero a nivel operativo no hay nada que impida que tú puedas optar por retirar tus 30 días únicamente de salario base de cotización, ¿vale? Pero sí es importante decirles que muy pocos casos son los trabajadores que optan, obviamente, por una menor cantidad de dinero. Y que es importante que sepas que tienes que estar, ojalá y ninguno de nosotros pase por esa contingencia, pero es obviamente estar desempleado, ¿no? Uno de los requisitos, y como lo dijeron, una vez cada 5 años. Y igual, no cambia, 30 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, no te descuenta semanas de cotización. ¿Por qué? Porque este dinero proviene de la cuota social. La cuota social es una cuota que te da el gobierno por cada día que te presentas a trabajar. Entonces es importante que lo sepas, como bien lo dijo el expositor anterior, una sola vez en la vida se puede hacer este retiro por matrimonio. Últimos 2 temas, avanzamos nada más a una lámina más, que es, una más, por favor, esta. ¿Cómo prepararme para el retiro entonces? Porque es importante que ustedes hayan dedicado este tiempo a esta presentación. ¿Cómo es que yo voy a recomendar a mis trabajadores? Por ejemplo, ya tengo trabajadores que están ya a 60 años, se quieren pensionar 65. Hay 2 maneras de hacerlo. Lo haces a través de la manera coloquial, lo remites a la ventanilla del Seguro Social, a prestaciones económicas, o bien le sugieres que acuda a su Afore, ¿vale? En la Afore estamos creando un programa que se llama Tu Afore, Tu Ventanilla. Tu Afore, Tu Ventanilla es un programa en el cual CONSAR estableció un convenio con el Seguro Social. Este convenio dice que las Afores pueden fungir como ventanillas de pensión para poder hacer el trámite. El trámite que van a hacer en la Afore se llama precaptura de pensión. La Afore lo que va a hacer es verificar todos los datos del trabajador, obviamente. Antes de eso le va a dar asesoría general sobre el régimen en el que se encuentra, etcétera. Y obviamente va a integrar un expediente, obviamente, que va a decir, a ver, trae tu CUR, va a revisar CUR, IFE, tal. Y si tiene algún dato que corregir, va a ayudar al trabajador para corregirlo, con la intención de tener un expediente certificado. Este expediente certificado se manda al Seguro Social y al trabajador lo que se le genera es un número de folio. Número de folio que le va a dar una fecha para presentarse en el Seguro Social y finalizar su trámite de pensión. Obviamente lo que estamos haciendo es tratar de evitar que el trabajador haga visitas obviamente frecuentes a la ventanilla del Seguro Social. ¿Por qué? Porque de repente le falta un documento, porque no tiene un dato actualizado, porque tal. Lo que queremos es mandarlo ya con un expediente actualizado directamente a su Afore. Entonces es importante que sepan que eso va a pasar. ¿Dónde lo debo remitir? Ya sea a mi Afore directamente o a la ventanilla del Seguro Social, ¿vale?
nos vamos ya prácticamente a esta última. Esta última es Afore Móvil, es obviamente para trabajadores, ya todo el mundo actualmente tiene un teléfono celular, trabajadores joven o no tan joven. Básicamente, ¿cómo te puedes acercar a tu Afore desde tu teléfono celular? Con esta aplicación que se llama App Afore Móvil. Se descarga obviamente para las dos plataformas principales, y lo más importante es que te va a dar estos 14 servicios, ¿no? Obviamente son desde consulta de saldos y movimientos, ahorro voluntario en línea, compara las Afores, ahí puedes ver los rendimientos actualizados, también puedes hacer retiro de aportaciones voluntarias, puedes hacer, por ejemplo, el registro de trabajador independiente, asignado, etcétera. Si soy yo, por ejemplo, ese trabajador asignado, me puedo registrar ahí, por ejemplo, en esta aplicación de Afore Móvil, ¿vale? Entonces es importante que la sepan, porque obviamente también puedes hacer, por ejemplo, lo que es, hay una modalidad que se está abriendo también para aquellas personas que quieren que sus hijos desde pequeños ahorren. Hay una pensión, hay una cuenta de Afore para niños, también la puedes abrir desde esta aplicación, por ejemplo. Entonces es importante que sepan eso, y también que sepan dónde se puede localizar Afore. Si quieren nos vamos a la última. Es estos son los números telefónicos y la página de internet actualizada de CONSAR. En la opción de la página de internet de la CONSAR te van a pedir dos datos: número de seguro social y correo electrónico para localizar tu Afore. En este caso la respuesta es en automático. Si tu respuesta dice tú estás registrado en Afore Banamex y te dan la dirección y teléfonos de Banamex, eso quiere decir que estás registrado con ellos. Si no te llega estado de cuenta, tienes que acudir con Banamex para verificar qué está pasando. Si la respuesta es tú no has hecho elección de Afore, eso quiere decir que eres el trabajador asignado, que urge que se registre, ¿vale? Teléfono 1328-5000, aquí en Puebla es 0155-1328-5000. Lo que vamos a hacer ahí es digitar la opción 2. En la opción 2 voy a digitar mi número de seguro social a 11 posiciones, tal. La respuesta es en automático. Si la voz en audio te dice usted está en Afore 21 Banorte, comuníquese al teléfono tal, quiere decir que estás en Banorte y que todos tus trámites los tienes que hacer en Banorte. Pero si la respuesta en automático dice tú no has hecho elección de Afore, eso quiere decir que eres el trabajador asignado y urge que te registres, ¿vale? Y la tercera opción, como bien lo dijo el delegado de Conducef y su expositor, es directamente en las oficinas de Conducef Puebla, con tu IFE y tu número de seguro social, también te dicen cuál es el estatus de tu cuenta. Entonces, importantísimo eso, que sepan dónde remitirse. Obviamente aquí en CONSAR pues vamos a seguir obviamente trabajando con la Federación de la mano. Esta es una plática que se da en la Semana de Educación Financiera, pero que sin duda vamos a seguir trayendo actualizaciones en este caso. Dígame. He escuchado y he visto en algunos escritos la pensión garantizada. Sí, me podría decir, porque yo no lo he entendido muy bien. Hay una pensión que justamente se le conoce así como la pensión garantizada, que es cuando un trabajador, sea de régimen 73 o régimen 97, no alcanza el monto suficiente en su cuenta Afore para calcularle una pensión. Lo que se conoce en el Seguro Social, o el primer paso que da el Seguro Social para otorgar una pensión, se le llama constituir el monto constitutivo, así se le llama. ¿Y qué se consulta? Se consulta obviamente los datos del trabajador, semanas de cotización, etcétera, pero se consulta principalmente el monto que tiene en la Afore. Si ese monto es insuficiente, lo que se hace es, se le autoriza el pago al trabajador de una pensión, pero una pensión mínima garantizada, que es ¿de cuánto? De un salario directamente. Ahorita estaríamos hablando de un pago como de 1,800 más o menos, 2,000 pesos. Entonces, lo que se hace es ocupar hasta donde dé lo que tiene la cuenta de Afore, y posteriormente ahí quien absorbe el pago, lo absorbe el Seguro Social, porque esa pensión mínima garantizada va directamente a cobrarse de fondos del Seguro Social. Esa es la mínima garantizada, ¿vale? Dígame, ¿alguna otra duda directamente que tengamos? Miren, dígame. Mire, yo apenas fui a mi Afore a solicitar mi estado de cuenta. Me dijeron que tenía yo que ir primero a finanzas, a arreglar mi CUR, porque tengo 2 números, para que ellos me pudieran hacer un trámite de bueno, estado a de ver, cuenta. aquí es importante nada más saber que el primer paso que tiene que hacer un trabajador cuando se identifican 2 números de seguro social es la certificación del número de seguro social o certificación de datos del asegurado, porque el único responsable en México de brindar los números de seguro social es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el error se genera ahí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, tenemos estos 2 números, a través de la certificación de datos del asegurado, a través de la certificación del número de seguro social, el Seguro Social va a determinar uno de los 2 como el correcto.
Entonces, en este caso, obviamente, si los dos números de seguro social pertenecen al mismo trabajador, va a eliminar uno. Y en las aportaciones que estaban aquí, las tiene que pasar directamente al número de seguro social correcto. Si el problema es por una homonimia, es decir, por otro trabajador que está compartiendo mi número de seguro social, lo que tiene que hacer es abrir un tercer número, que es un tercer número que se le conoce como número de seguro social virtual, hace la separación de cuentas de lo que pertenece a cada trabajador y a ti te determina uno como bueno. Entonces, primer paso para solucionar una unificación de cuentas, un problema de estos, es que el seguro social te determine el número correcto y posteriormente este número correcto ubicarlo a través del sartel o de la página de internet para saber en qué Afore está. Y justamente con esa certificación acudir con tu Afore y tu Afore es la que hace el procedimiento directamente. Entonces, el primer paso en su caso, si el tema es del número de seguro social, acudir a la subdelegación correspondiente y se pide una certificación de datos de certificación del número de seguro social, básicamente. Una vez que tenga eso, lo lleva a la Afore y la Afore se encarga de hacer el procedimiento correspondiente. Pero sí, sin duda, lo primero tenemos que certificar finanzas, pero realmente si lo remitieron a finanzas de su empresa, de donde labora, o finanzas de la Afore. Sí, de la Afore. No, digo, realmente ahí es un fallo en la orientación que se le está dando, pero hay que ir a hacer CUR. Es CUR. No, CUR también es importante saberlo. CUR, ¿dónde se va a certificar? En este caso, obviamente, la CUR se certifica directamente en lo que es la base de datos de RENAPO, del Registro Nacional de Población. ¿Dónde te pueden ayudar a hacer una certificación de CUR? En el caso de Puebla, en el registro civil, es ahí donde se certifica una CUR. Una vez, eso lo puedes hacer ahí, o bien, es que ya no sé si en la página de RENAPO, pero hay que revisar. Así como nosotros traemos www.gov.mx/CONSAR, en lugar de /CONSAR le ponemos /RENAPO, que es Registro Nacional de Población, y me parece que en su página ellos tienen la posibilidad de hacer certificación de CURP. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tu CURP está certificada? Revísala posteriormente en internet. En internet va a haber un formato, en Google puedes buscar consulta CURP. Cuando ya tienes tu CURP certificada, te va a aparecer el recuadro con tu CURP y abajito de esa te va a aparecer una leyenda que dice CURP asociadas. Si ya para abajo aparece una CURP asociada y ya que dice asociada por corrección, eso quiere decir que tu CURP ya está certificada directamente. Pero lo primero que se tiene que hacer es una certificación de CURP y se hace directamente en registro civil. Dígame. Tengo a mi papá que tiene esa situación muy parecida. Él no alcanzaba las semanas para cotizar, dejó de hace mucho tiempo de laborar, pero se le acerca en este caso una Afore para decirle, ¿sabe qué? Usted no cumple, pero le podemos dar todo lo que juntó, que no cumple, lo que es Infonavit, todos los demás servicios en una sola exhibición. Entonces era interesado, pues sí, va al seguro como normalmente se hace, va a la ventanilla, de ahí pues no se le ofrece un buen servicio, va a lo que es el Afore, tampoco se le da porque tiene una falla en su acta, pero es, por ejemplo, la verdad es que a mí se me hace un poco más, no le veo la gran importancia. El detalle aquí está en que aparece en el mes actual. Él nace el 4 de octubre y dice en el mes actual, pero yo no pone 4 de octubre, pone el mes actual. Se va del pueblo que es originario e igual se la vuelven a remitir así, o sea, se la vuelven a sacar con esa falla. Entonces, ahorita el trámite ya se ha casi extendido un año. Okay. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en lo que es la CURP, el RENAPO, pero en casos de, por ejemplo, de actas de nacimientos, porque ya se le trató de buscar, como actualmente ya se hace, bajar, descargar el acta de nacimiento, pero yo creo que tengo entendido, no sé, porque la busqué y yo creo que de años anteriores, no aparecen todos los años, y él es del 63. En el caso, por ejemplo, del Seguro Social, estoy tratando de analizar tu caso, lo único en lo que se refleja el acta de nacimiento o la fecha de nacimiento es en el número del Seguro Social. O sea, hasta ahí queda básicamente eso. Sí es un documento que te piden en el Seguro Social para tramitar pensión, pero ¿qué es lo que va a suceder? Primero vámonos al caso de la Afore, que es lo siguiente. Cuando un trabajador deja de laborar por muchos años, básicamente cuando se acerca a pedir una pensión, hay básicamente dos opciones. La primera es, el Seguro Social le dice, bueno,
tienes ya bastante tiempo sin trabajar, la única manera en la que yo te voy a poder pensionar es una, si te reactivas por lo menos un año más de cotizaciones, o la segunda es, se emite lo que se conoce como una negativa de pensión. Esa negativa de pensión te da derecho a retirar todo lo que tienes en la mano. Eso es lo correcto. Ahora, también, y hacemos un paréntesis aquí, trabajador, por ejemplo, que no está dentro de lo que se conoce como conservación de derechos, le van a pedir esto. ¿Qué es la conservación de derechos? La conservación de derechos es lo que te dice el Seguro Social, que te va a respetar una cuarta parte de lo que hayas trabajado. Imaginemos esto, imaginemos por ejemplo que yo soy una persona que ha trabajado 20 años, actualmente tengo 56 años. Entonces, yo digo, bueno, si el Seguro Social me reconoce una cuarta parte de lo que he trabajado como conservación de derechos, de mis 20 años, una cuarta parte son 5. Entonces, técnicamente, yo sin trabajar podría estar de los 56 años a los 61 sin trabajar y poder cobrar una pensión, sí, porque estoy dentro de mi conservación de derechos. Si sales de esa conservación de derechos, te van a pedir forzosamente reactivar, ¿vale? Ahora, a nivel operativo, en tu caso, en el caso de tu papá, yo no vería, salvo que el Seguro Social diga lo contrario, yo no vería ningún impedimento para que él, con esta acta, pueda entregársele lo necesario, que sería en todo caso una negativa de pensión. Ahora, ¿cómo y qué recomendación daría en este aspecto? Cuando la atención no va más allá de la ventanilla, cuando básicamente hablas con un asesor y no te resuelven y esto, lo más importante será pedir la información por escrito. Eso se puede hacer. Lo principal es, por ejemplo, en el caso del acta de nacimiento, pues remitir precisamente, o ya sea el responsable de registro civil de este caso, la corrección o por qué está saliendo esto. Y lo segundo es, realmente el acta de nacimiento, ¿dónde te la están rechazando? ¿En la Afore o en el Seguro Social? Y por ese error que te están remitiendo. Entonces, básicamente sí tendríamos ahí que remitirnos al registro civil para saber si eso se puede corregir, porque realmente, digo, yo me imagino que eso de que te pongan en el mes actual debe ser un error de base de datos o algo así. Llevas 2 actas que las vuelvo a sacar así y se les explica y va por la fecha, porque como la vuelven a expedir, entonces él va con eso. La acabo de sacar, sí, es lo que acabo de sacar del registro civil, pero aún así. Es que es una corrección de datos, lo que se está pidiendo es una corrección de acta de nacimiento, y si no te la está otorgando la dependencia de manera correcta, sí recomendaría integrar un expediente y solicitar explicación de ese tema por escrito. Eso se puede hacer directo al responsable de registro civil de acá, directamente de Puebla. Porque te digo, si la atención no pasa de nivel ventanilla, no vas a poder corregir ese dato. Y ante lo que estamos es una corrección de acta de nacimiento. Porque si te la está pidiendo el Seguro Social, sí va a ser necesario presentar el acta de nacimiento con esa corrección, ¿vale? Porque ahí, dentro de la normativa del Seguro Social, para entregar una resolución de pensión o una negativa de pensión, uno de los documentos que pide es el acta de nacimiento. ¿Con eso yo podría hacer oficial esa acta de nacimiento? Por supuesto, siempre y cuando se corrija lo que te está pidiendo o lo que te está poniendo como impedimento el Seguro Social, sin duda puede ser. Pero, por ejemplo, con la información, por ejemplo, de por qué no se ha podido hacer esa corrección, ¿puedo respaldar el acta de nacimiento que me están dando? Tendríamos que verificar eso ya en el Seguro Social. El Seguro Social en cada entidad y en cada oficina funciona de manera específica con los casos. Entonces sí sería cuestión importante verificar si eso te puede respaldar. Es que aquí el Seguro Social, como es dinero, te va a decir que los datos sean correctos, y a la vez tendrías que hacer un juicio para esa acta que salga ya conforme tú la estás pidiendo, porque es dinero. Entonces el seguro no quiere arriesgarse a dar el dinero, ¿sí? Ahora, me estoy refiriendo que papá tiene 56 años. Entonces aquí también te van a hacer que dice la ley del IMSS: para pensionarte debes de tener de 60 a 65 años y poder retirar. Pero como no cumpliendo las semanas cotizadas, así todos están parados. Pero de todas maneras, o sea, eso sí es importante lo que acaba de decir. La edad es un requisito indispensable. O sea la puerta está aunque no cumplas, tienes que tener 60 años. no, sí, por eso digo, tiene 61. O sea, por ejemplo, él empezó desde la edad, empezó a tramitar, y ahorita es el día que nos Por supuesto, o sea, ahí lo que pasa es hacer la corrección, y más allá no debe haber mayor problema en retirar el dinero. No, sí se puede. Mi compañera estudió lo mismo, es que son de las actas anteriores. Entonces en el mismo sistema no les ponían la fecha. Tiene que ir al registro civil y solicitar en el formato que te piden, que te dan, hacer una corrección,
le pongan el mes y ya se pone. Pero ya ese directo Si acá. pides un extracto de acta, exacto. si pides un extracto de acta, no el acta, pues ahí te a fuerza te va a poner el mes. Sí, te ponen el mes. una cita por internet al Sí, tienes que hacer. Sí, te hacen la corrección, te ponen el mes. Nada más que en el formato le pones lo que solicitas. Ya te van a hacer ahí. Entonces sería corrección de 3 acta, meses te digamos, tarda. y fuera de ahí, a nivel operativo ya no debe haber mayor problemática. Pero ahí se deriva el CUT, se deriva la credencial del lector. Todo eso sí es importante. Cuando ya tengan datos corregidos, así como aparecen tus datos en el acta, en tu RFC, en tu CURP, todo debe de coincidir entre tus documentos en original con lo que está en la foto, para que sí te puedan entregar el recurso. Eso es importante. ¿Vale? Ahora, aprovechándonos de eso último, a ver, díganme. Digo, en un caso similar, así como en la casa de la te dice, oye, necesitas esto, o lo que le den, o quieres tantas semanas. Bueno, aquí la opción que les doy es, afortunadamente, el Seguro Social ha migrado varios de sus trámites, tanto del nivel ventanilla de atención que reciben los trabajadores al tema del portal de Internet. Es bien importante que así como se consulta esta página de CONSAR, también consulte la de IMSS, Diagonal IMSS. En Diagonal IMSS ya tiene un catálogo inmenso de trámites del Seguro Social y desde ahí mismo puedes consultar número de Seguro Social, consultar semanas de cotización, hacer por ejemplo la solicitud de certificación de número de Seguro Social, etcétera. O sea, muchos, y viene perfectamente descrito, te dice qué es el trámite, qué requisitos necesitas, la documentación necesaria para poder hacer el trámite y te remite a la ventanilla precisamente, porque es un hecho de que hay muchas veces un hueco en la asesoría de este tipo de casos. Entonces sería importante que para todo trabajador que presente un trámite que quiera realizar en el IMSS, ustedes lo puedan apoyar o el mismo trabajador puede ingresar a esta página directamente, consultar la documentación completa y ahora sí presentarse directamente en el Seguro Social para evitar justamente esos rebotes, ¿no? Dígame. ¿Qué tiempo es el tiempo de resolución de que si ya pasaron todos tus papeles, en el que te dicen ya te toca pensión, tal día? De 20 a 30 días en el Seguro Social, 30 días También naturales. si es resolución negativa, negativa de pensión. Sí, hay que identificar nada más los documentos. Resolución de pensión por cesantía se entrega de los 60 a los 64 años. Resolución de pensión por vejez se entrega a partir de los 65. Una negativa de pensión se entrega cuando el trabajador no cumple con alguno de los requisitos para pensionarse y se entrega a partir de los 60 años. Con cualquiera de estos documentos, resolución de pensión por cesantía, resolución de pensión por vejez o negativa de pensión, cuando ya el trabajador tenga este documento, puede acudir a la AFORE y la AFORE es la que entrega los recursos correspondientes. ¿En un periodo de 20 a 30 días? Exactamente, de 20 a 30 días se da respuesta al Seguro Social. Y obviamente cuando tú eres un trabajador que ya está pensionado y que pasó por este proceso, obviamente hay un primer pago en el que la pensión se reconoce desde el día 1 que el trabajador se da básicamente, bueno, al día siguiente de que se da de baja. Entonces debe haber un pago retroactivo precisamente desde cuando empezó el trámite al primer pago de su pensión. ¿Vale? Disculpen una pregunta nada más. Yo desde que me afilié a ING no he movido mi Afore. Entonces necesito meterme a CONSAR en la página para consultar. Debería de estar en Sura, en lo que se conoce actualmente como Afore Sura, pero si no le llegan estados de cuenta, sí habría que verificar el estatus. Hay que meternos a CONSAR con el número telefónico de Sartel y ver cuál es el estatus que le dan. Si la contestación para su caso usted se encuentra en Afore Sura, hay que verificar con Sura por qué no están llegando estados de cuenta. Si es otra cuestión, en la opción número 3, esa también anótenla, 1328-5000, opción 3, te dan la opción para hablar con un asesor del centro de atención telefónica. Pero debe ser eso. Ahora, es importante nada más decirles que la única forma en que la AFORE puede impedir, ahora me ayudas nada más con, si pueden pasar uno de estos. Es para allá, si no se me van a olvidar. Apóyenme con esos cuestionarios en los que sigo platicando con ustedes. Este cuestionario es para evaluar obviamente la plática, que nos dejen sus comentarios. Y bueno, la única manera en la que una AFORE puede suspender el envío de estados de cuenta es cuando el trabajador está inactivo.
¿vale? En ese momento sí puede suspender el envío de estados de cuenta, pero lo cual no quiere decir que el trabajador o que el dinero del trabajador deje de funcionar. El dinero del trabajador sigue invertido y sigue generando rendimientos. Perfecto, ahorita para allá. Ahora, nada más por último, y esto hagan mucho hincapié en esto, estimados, la última información que les doy es el tema de trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque se puede abrir una cuenta como trabajador independiente. Lo puedes hacer directamente en tu Afore. ¿Y cómo lo mantendrías? Pues la mantendrías a través de aportaciones voluntarias. Eso es importante. Importante ahí, nada más saber qué es, por ejemplo, lo que gana un trabajador independiente. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, con los que he platicado, que dicen, ¿sabes qué? Yo soy diseñador gráfico, yo trabajo en tal cosa, tal, y a mí no me interesa trabajar asegurado en una empresa, no quiero formar parte de una empresa privada, etcétera, quiero trabajar por mi cuenta. Incluso puede ser el caso de sus propios hijos, conocidos. En este caso, háganle la recomendación que abra su cuenta como trabajador independiente. Como trabajador independiente puedes ahorrar de aquí al año, a los años en los que te quieras retirar. ¿Y qué es lo que ganas? Imagínate que en tu cuenta ahorras, no sé, 200,000 pesos como ahorro voluntario. Lo que te pueden hacer a ti es un plan alternativo de retiro. O sea, no estarías, por ejemplo, cobrando una pensión por parte del Seguro Social, pero tu misma Afore te puede dar un plan alternativo de retiro. Te puede decir, mira, con estos 200,000 pesos te puedo yo calcular una pensión de tanto de manera vitalicia, prácticamente. Entonces es importante. ¿Cómo se hace? Se hace directamente con tu CURP, o bien hay trabajadores, hay estudiantes que, por ejemplo, les dan número de seguro social porque en su universidad, por ejemplo, les dan la oportunidad de tener servicios médicos. Ese es un número de seguro social facultativo. Con ese número de seguro social puedes abrir también tu cuenta de Afore como trabajador independiente. Sí, es importante eso, ¿sí, chicos? Ahora, en esta encuesta, por favor, pues ahí déjenos, si gustan ustedes, obviamente, recomendación de algún tema, alguna cuestión que obviamente sugieran que se puede incorporar a la presentación con todo gusto. Y como les decía, pues vamos a tratar de estar trayendo actualizaciones para ustedes aquí directamente en la Federación. Es importante también para todos los interesados, ahorita voy a aprovechar aquí, voy a hacer una laminita. Les voy a dejar un par de datos también para lo siguiente. Ustedes terminan, yo anoto y ahorita les explico esto para que todos lo vean. Ahí estamos, ahorita en la presentación les estoy anotando dos datitos más. ¿Por qué? En el caso de que alguna empresa que ustedes representen, sus mismos trabajadores, que quieran que repliquemos esta información directamente con sus trabajadores en alguna empresa, la solicitud la pueden hacer a través de ese correo pláticas@comsat.gov.mx o a través de ese teléfono 0155 30 00 26 16. Obviamente las pláticas son completamente gratuitas, habría nada más que hacer obviamente una negociación, fechas, etcétera, y todo esto, porque obviamente nosotros venimos desde la Ciudad de México. Entonces es importante que lo sepan. Nos podemos programar para venir a hacer una gira. Sí, ahorita obviamente ya por el cierre de administración, cierre de presupuesto, tendrían que hacer las propuestas para a partir de enero y de ahí pues básicamente todo el año. Obviamente porque ya, ahorita esta fue una plática obviamente especial, venimos a atenderlos directamente a ustedes, pero ya no estamos saliendo ahorita a empresas por el tema de que ya se están cerrando las partidas presupuestarias y todo esto, y hasta que entre realmente la nueva administración, pues obviamente ya tendremos posibilidad de volver a trabajar en campo, ¿no? Entonces, importante que lo anoten si ustedes gustan. También ahí en el teléfono los podemos atender para cualquier duda directa, cualquier duda posterior. En la página de internet van a encontrar esta presentación, sí, la encuentran en el área de prensa, así se busca, y ahí tenemos más presentaciones, tenemos información para trabajadores IMSS, y cualquier duda, les decía yo en el anterior, en el 1328-5000, opción 3, hablan con un asesor directamente, ¿sí? Y bueno, yo me quedo un poquito más, nada más atender algunos casos si tuvieran algún caso en específico. Por lo demás, obviamente agradezco de nueva cuenta la invitación y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias.